Ya han pasado 27 años desde que se estrenó el primer episodio de Friends. Fue por allá por el año 1994 cuando se dio inicio a la comedia más popular de la década de los 90. Hoy recordaremos cómo se formó el elenco y algunos datos curiosos. Pero antes te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. La idea nace a través de las anécdotas y vivencias de Martha Kaufman y David Crane cuando eran jóvenes y vivían en la ciudad de Nueva York. En esa época tenían un grupo muy estrecho de amigos donde compartían el día a día de los que les sucedía, en los trabajos y en el lugar donde vivían. Para ese entonces, Martha y David se les ocurrió la brillante idea que podían hacer un show con todas las situaciones que le estaban pasando y que simplemente lo llamarían Friends. Con el pasar de los años, se les presenta la oportunidad y comienzan a escribir el guión que serviría como piloto para la serie. Llega el año 1994 y empieza la búsqueda del elenco que sería parte de esta historia. Se da inicio al proceso de casting para el personaje de Ross, pero lamentablemente ninguno de los cientos de actores cumplieron con sus expectativas, hasta que Kevin Bray, Martha Kaufman y David Crane pensaron en un actor que había trabajado con ellos, y las características eran las del Ross que andaban buscando. Se trataba de David Schwimmer, pero para mala suerte de ellos, David Schwimmer se había ido a Chicago a trabajar en el teatro, ya que había tenido una mala experiencia en una serie que había hecho, y no quería saber nada de la televisión. Sin embargo, los productores prácticamente le rogaron y le dijeron que el personaje había sido escrito especialmente para él, y que esta serie sería distinta. Ya tenían a Ross, ahora querían encontrar a Phoebe, pero las audiciones fueron un total fracaso porque no lograban dar con el personaje, hasta que un ejecutivo de la cadena les dijo que había una actriz que hacía de Úrsula en una serie llamada Loco por ti, y se le parecía mucho a lo que andaban buscando. La actriz era Lisa Kudrow. Según Martha Kaufman, cuando llamaron a Lisa para hacer la audición, cuando leyó los textos, sabía que estaban delante de la presencia de Phoebe, no solo porque había cubierto las expectativas de los productores, sino porque además le agregó material al personaje. Para los productores, el personaje de Joey tenía que ser como una especie de Don Juan, enamoradizo, pero sumamente gracioso. Cuando Matt LeBlanc se presenta a hacer el casting, leyó los textos, inmediatamente el personaje cobró vida, arrasando y consiguiendo el papel de Joey. Para el personaje de Mónica llamaron a Courtney Cox, que originalmente la consideraban una Rachel, pero la misma Courtney se encargó de decirles que ella no se veía como Rachel, sino como una Mónica. Así que se los explicó y los ejecutivos quedaron complacidos. Aparte de que Mónica o Courtney Cox había hecho varios papeles en la televisión, había aparecido en el video de Bruce Springsteen, en Enredos de Familia con Michael J. Fox, pero el papel que interpretaría como Mónica sería el que le diera la fama y la diera a conocer a nivel internacional. Para los productores, el personaje de Chandler tenía que tener chistes, pero chistes de verdad, y tenía que ser fácil encontrarlo, y vieron actores tras actores y no fueron para nada graciosos, hasta que Matthew Perry leyó ese texto y brilló, cobró vida, y por primera vez durante el proceso de casting supieron que estaban delante del personaje y que él era el único que podía interpretarlo. Pero había un problema, porque ya Matthew estaba trabajando en otra serie que, por cierto, era un completo desastre. Igual los productores hicieron todo lo posible y se lo trajeron. El papel de Rachel
fue el más difícil de conseguir y por ende el último en ser repartido. Se hicieron montones de casting a diferentes mujeres, incluso con vestidos de novia, pero ninguna enamoró hasta que llegó Jennifer Aniston. Pero había un problema similar al de Matthew. Jennifer estaba trabajando en otra serie y ya había filmado 6 capítulos. Pero fue la misma Jennifer que le suplicó, le rogó a los productores de la serie donde estaba trabajando que la dejaran ir porque ella necesitaba hacer esa otra serie que se llamaba Friends. Y con la incorporación de Jennifer, ya el elenco estaba completo, ya estaba listo. Y como dato curioso, le tengo lo siguiente. La serie se transmitió a partir de 1994 y se hicieron 236 episodios. Se emitió en más de 220 países. También Friends fue la comedia número 1 durante 6 temporadas seguidas en los Estados Unidos con un promedio de 25 millones de espectadores semanales. También 152 millones de personas vieron el episodio final a nivel mundial. La serie ha sido visualizada más de 100.000 millones de veces. Para el mes de mayo hubo el estreno de Friends, La Reunión. Después de 27 años que se estrenó el primer episodio de esta comedia, hubo el reencuentro de todo el elenco. Acá les dejo con el antes y el después de cada uno de los personajes que formaron parte de nuestra vida y seguirán llenando de alegría la pantalla chica. Además, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por vernos. Hasta el próximo video.